Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. La policía capturó a Manuel Ranoque, el padre de los niños y las niñas indígenas que estuvieron 40 días perdidos en las selvas del Guaviare luego del siniestro aéreo en el que pereció su madre. El hombre es señalado de abusar de una de las menores de edad, por lo que tendrá que responder ante un juez de control de garantías de Florencia, Caquetá, por los delitos de actos sexuales abusivos con menor de 14 años y acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. En la Casa de Nariño se reunieron hoy el presidente Gustavo Petro y el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, quienes no han tenido las mejores relaciones en el primer año del gobierno del Pacto Histórico. La reunión fue solicitada por el jefe de Estado y se dio luego del cruce de versiones sobre un posible atentado que habría planeado el ELN contra el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa. En el despacho presidencial, el fiscal se quejó ante el mandatario por las declaraciones del comisionado de paz, Danilo Rueda, en el sentido de dejar en entredicho la información sobre el denunciado atentado. El presidente lo escuchó y le ofreció todas las garantías de seguridad para él y su familia. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. La policía antinarcóticos reportó ir a buen ritmo con el plan de ponerle el acelerador a la erradicación de cultivos ilícitos. El director de la policía antinarcóticos, general Nicolás Zapata, le dijo a Noticentro 1 CMI que van 10.000 hectáreas erradicadas de cultivos de coca y que además fueron contratadas 1.900 personas civiles en la tercera fase para cumplir con la meta que se pusieron de erradicar 20.000 hectáreas. Hablaremos más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Indignación e incertidumbre en Ecuador tras asesinato de candidato presidencial. Autoridades revelan que sicarios colombianos fueron contactados por políticos ecuatorianos. Se lleva a cabo sepelio del candidato presidencial Fernando Villavicencio en medio de gritos de justicia. Hija del candidato asesinado hace un llamado a la unidad y pide incrementar la lucha contra la corrupción y las mafias. No cesa la violencia en Ecuador. Candidata a la asamblea denuncia atentado contra su vida. Hawái devastada. El presidente Biden declara estado de emergencia mientras los muertos por los incendios aumentan a 55. Organización Mundial de la Salud advierte que se dispararon los casos de COVID en el planeta. En el último mes aumentaron 80% los contagios. Con Claudia Palacios y Luisa Tobo. A esta hora en Ecuador continúa la despedida al candidato ecuatoriano asesinado el miércoles, Fernando Villavicencio. Su familia, amigos y seguidores acompañaron los restos del político hasta un cementerio del nororiente de Quito. Desde allí, Patricia Guzmán. Con los detalles, Patricia, buenas noches. Buenas noches, compañeras en estudio. Realmente el Ecuador no tiene nada de buenas noches. En este momento se está dando el entierro de Fernando Villavicencio, el político, el presidenciable que lastimosamente cayó en manos del sicariato aquí en el Ecuador. En este momento estamos presenciando justamente las honras fúnebres donde se está enterrando el cuerpo sin vida de este político que realmente no solamente hizo historia con sus investigaciones, sino también ahora, después de su muerte, deja partida en dos la historia del Ecuador. Después de confirmado el deceso del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio, su cuerpo fue llevado a la morgue ubicada en el norte de Quito para la autopsia. Allí se mantuvo hasta ayer 10 de agosto. Sin embargo, hoy fue llevado dentro de un vehículo fúnebre resguardado por policías y autoridades locales. Familiares, amigos e incluso figuras políticas participaron en las honras fúnebres del candidato, quien fue ultimado a balazos luego de un evento de campaña. Pese al pedido de simpatizantes y de algunos familiares que solicitaban acceder a la capilla ardiente, el velatorio de Villavicencio transcurrió de manera privada.
La capital ecuatoriana vive un momento de especial recogimiento con el velorio del candidato presidencial, mientras en la capital, Quito, destacaba el clima de tranquilidad tras el desconcierto y el caos de los últimos 2 días. Las festividades planificadas para estos días con motivo del 10 de agosto por el primer grito de independencia fueron suspendidas en la urbe capitalina. Los restos de Villavicencio fueron sepultados en un cementerio del Noriente capitalino, a donde fue trasladado en una caravana. Y mientras se llevan a cabo las exequias, o mejor, pues las honras fúnebres del sepelio de Fernando Villavicencio, podemos decir que las autoridades el día de hoy confirmaron la interceptación de llamadas entre los supuestos responsables de este magno asesinato con políticos ecuatorianos. Así de que seguimos en desarrollo de esta noticia, veamos más sobre este momento que está viviendo el Ecuador. Un juez ecuatoriano ordenó el ingreso en prisión preventiva de los 6 colombianos que habían sido detenidos por la policía como sospechosos de ser los autores materiales del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, tiroteado a la salida de un mitin el miércoles en Quito. El magistrado optó por el encarcelamiento de los 6 hombres con base en los elementos de convicción presentados por la Fiscalía durante la audiencia de formulación de cargos. El periodo de instrucción fiscal fijado por el juez será de 30 días de esta etapa del proceso penal contra Andrés Manuel Mosquera Ortiz, José Neider López Itas, Adey Fernando García García, Camilo Andrés Romero Reyes, Jules Osmin Castaño y John Gregorio Rodríguez. Entre tanto, las autoridades colombianas, ecuatorianas y con el apoyo del Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos avanzan en las investigaciones. Llama la atención que los señalados sostuvieron llamadas telefónicas con al menos 3 políticos de Ecuador, de los que aún no se conocen sus nombres. Las autoridades de seguridad de los 3 países sostuvieron una cumbre virtual. En ella identificaron plenamente a los implicados y recabaron tener material probatorio, entre los cuales cuentan 4 teléfonos celulares incautados y reporte de llamadas telefónicas con supuestos políticos de Ecuador. Durante el día de hoy, en las honras fúnebres, el cuerpo de Villavicencio fue llevado a una especie de capilla ardiente en el Centro de Exposiciones Quito, y después de un rato ya lo trasladaron acá donde nos encontramos en este momento, en Monteolivo, al norte de la ciudad de Quito. Pero durante esos momentos de el sepelio, la hija del desaparecido político se pronunció dando un mensaje de unidad al Ecuador. Tamia Villavicencio, hija del político asesinado Fernando Villavicencio, vivió un emotivo momento cuando tocó el tambor y cantó afuera del cementerio en memoria de su padre. Ay, cuando me mira mi Fernando amado. Mi papi se puso toda una corrupción de un país encima, y eso es lo que pasa cuando está solo en la lucha, pero yo veo que no está solo, que hay muchas personas hermosas aquí acompañándole. La hija de Villavicencio pidió paciencia a los seguidores de su padre, quienes se querían despedirse de sus restos. Ha sido muy doloroso y entendemos que todos quieren recibir el tiempo para despedirse de él. Y va a ser así. Es un tema de horas. También es un tema, sepan que hay peligro para la familia y no se puede hacer una exposición tan grande. Villavicencio no era uno de los principales candidatos en la contienda, pero su asesinato a plena luz del día, menos de 2 semanas antes de las elecciones presidenciales especiales, mostró lo que será para el próximo líder de Ecuador frenar a las bandas y carteles cuyas actividades se han cobrado miles de vidas. Sin embargo, la tensión en el Ecuador no cede en este momento tan difícil para el país, y hoy justamente se tuvo conocimiento que una de las asambleístas o candidatas a la asamblea por el partido de Yacu Pérez también fue víctima de un atentado. El terror sigue azotando a Ecuador. Una de las candidatas de la Asamblea Nacional sufrió un atentado en el país. Stephanie Puente conducía su carro mientras estaba acompañada por su padre y un colaborador de la campaña. Los hechos se presentaron en la ciudad de Quevedo en horas de la tarde, cuando un sujeto se acercó al carro amedrentándola y golpeando el parabrisas con un objeto similar a un arma de fuego, diciéndole que se detuviera. Tras el hecho, las autoridades señalaron que Puente está bien y que no sufrió ninguna lesión. Sin embargo, la policía de Ecuador ya está investigando los hechos.
En estos momentos acaba de finalizar el entierro de Fernando Villavicencio y Noticentro 1 CMI está presente. Patricia Guzmán desde Quito, Ecuador, para Noticentro 1 CMI. El saldo de muertos en Hawái creció a 55 personas. Informan que fallaron los sistemas de alerta y hay pueblos enteros reducidos a cenizas. Los residentes de Maui que escaparon desesperadamente de las llamas, algunos a pie, se preguntaron por qué el famoso sistema de alerta de emergencias de Hawái no les alertó cuando el fuego se acercaba a sus casas. Los registros de gestión de emergencias de Hawái no muestran indicios de que se activaran las sirenas de alerta antes de que un devastador incendio forestal matara al menos a 55 personas y arrasara a una ciudad histórica. Hawái cuenta con el que el Estado describe como el mayor sistema integrado de alerta de seguridad pública al aire libre para todo tipo de peligros del mundo, con unas 400 sirenas colocadas en toda la cadena de islas para alertar a la población de diversos desastres naturales y otras amenazas. Estados Unidos felicitó a Colombia por su estrategia antidrogas. Esto fue durante un encuentro entre el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, y la secretaria de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcena. Blinken resaltó que la región enfrenta un gran reto por cuenta del fentanilo. Destacó que la lucha antidrogas es un esfuerzo que requiere trabajo conjunto y destacó la historia que ha tenido Estados Unidos con Colombia para frenar el tráfico de distintas drogas como la cocaína o la heroína. Argentina votará este domingo en las elecciones primarias con una economía dañada y una alta inflación. Siguen las expectativas por las próximas elecciones de este domingo en Argentina. Los precandidatos de los espacios políticos se preparan para las primarias, en las que se definirán quiénes siguen en competencia para las generales de octubre. Durante la campaña, todas las fórmulas prometieron soluciones sobre el futuro económico del país. Sin embargo, la realidad mantiene con pocas ilusiones a la ciudadanía, que sufren los efectos de la inflación que golpea desde hace varios años y que ya ronda el 50% en este 2023. Según encuestas, las coaliciones Unión por la Patria, que representa el oficialismo, y Juntos por el Cambio, espacio opositor que gobernó el país de 2015 a 2019, podrían sacar un 30% aproximadamente. Explote la economía argentina. A pocos días de los comicios, la mayoría de las encuestas le dan una ligera ventaja a la alianza opositora de centro-derecha Juntos por el Cambio sobre la coalición gobernante de centro-izquierda Unión por la Patria. Las primarias servirán también para designar a los candidatos para las elecciones parciales de la Cámara de Diputados y del Senado, así como para la alcaldía de la capital y la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Un nuevo ataque yihadista mató a 20 soldados del gobierno de Bashar al-Assad en Siria. Hombres armados tendieron una emboscada a un autobús que transportaba a soldados sirios en el este del país, lo que produjo la muerte a al menos 20 de ellos e hirió a otros. Se cree que el ataque fue llevado a cabo por miembros del grupo Estado Islámico. Algunas de las células de ese grupo operan en partes de Siria con ataques mortales luego de su derrota en 2019. Los casos de COVID aumentaron en todo el mundo, aunque la mortalidad bajó. Según datos de la Organización Mundial de la Salud publicados este viernes, los casos de coronavirus detectados a nivel global aumentaron un 80% en el último mes, aunque la mortalidad bajó un 57%. Estas cifras coinciden con un aumento perceptible de la circulación de una nueva variante del virus en países como Estados Unidos, Reino Unido o Francia en pleno verano boreal. Desarrollaron una bicicleta a prueba de robos. Dicen que tiene un 99% de efectividad. Con el fin de disminuir lo que más se pueda la posibilidad de que los delincuentes hurten las bicicletas, la compañía Yerka creó lo que califican como la única bicicleta con candado integrado disuasorio de robos. Esta bicicleta cuenta con una tecnología patentada de bloqueo que consiste en convertir el tubo inferior del vehículo ecológico en candado. Así las cosas, todo se complica para el delincuente,
pues si quiere hurtarla deberá romper la propia bicicleta, lo que hace el vehículo menos atractivo para los amantes de lo ajeno. Como si fuera poco, aunque el ladrón encontrara la forma de romper el candado, no podría maniobrar la bicicleta, ya que los pedales se bloquean cuando el vehículo está trabado. Además, si quieren robar las ruedas, tampoco lo lograrán tan fácil, porque tienen un adaptador especial imposible de forzar. Asimismo, en el caso de que la bicicleta haya sido averiada para ser robada, al momento de querer arreglarla deberán obtener los repuestos, los cuales se consiguen únicamente en la tienda oficial Yerka, en donde solicitan la muestra de propiedad de la bicicleta para venderlos. Muy buenas noches. Segunda parte de la entrevista con el señor general Jorge Luis Vargas, quien fue director de la Policía Nacional y quien actuó como asesor hasta hace muy poco tiempo, asesor de seguridad del presidente Lasso de Ecuador, país en donde acaban de asesinar a uno de los candidatos presidenciales. Le preguntaba anoche, señor general, ¿qué hacer para enfrentar el fentanilo, el tráfico de cocaína, afectados Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú? La aproximación al fentanilo, Yamit, es diferente a como la estamos enfrentando a las drogas de origen vegetal. Esta es una droga sintética, el fentanilo, y tiene varias aristas. Primero, viene en forma de medicamento, en forma de pastilla. Su producción se puede hacer en cualquier lugar y necesita de unos insumos muy pocos. Y tiene tres características que la diferencian del narcotráfico de origen vegetal. Son unos países que producen esos precursores que básicamente están en Asia, China. No, aquí no. Aquí no. Y básicamente China. Unos brokers que están en la mitad. Y aquí hay organizaciones criminales que no necesariamente son carteles. Esto es como una especie de embudo a las dos. Entonces hace muy difícil solamente pensar que vamos a perseguir a los delincuentes. Aquí hay que ir a los brokers, ir sobre los precursores que son específicos, y la parte difícil es la parte criminal. Entonces, el reto de esta droga sintética que está causando tanta muerte en Estados Unidos, en México y ya en algunos países de Centroamérica es de otra complejidad totalmente diferente. Porque es que en este caso, en general, el fentanilo es un fármaco. El hospitalario sí, el ilegal, más del 0,2% puede causar la muerte. Le voy a poner un ejemplo, Yamil. Haga de cuenta una galleta. Una galleta está de muchos granos. Una pastilla de estas falsas que tiene varias cosas que pareciera que fueron un medicamento, tiene que tener máximo 0,2 miligramos de fentanilo. Si se pasa, puede ser fatal. Y eso es como una galleta. Si usted le mete granos y granos, y como esto no lo hacen químicos, sino que está por internet, por eso es la fatalidad. Nos estamos encontrando con una nueva modalidad que va a ser el reto, sin lugar a dudas, así lo creo, las drogas sintéticas, pero en especial el fentanilo. ¿Y al Ecuador ya llegó el fentanilo? No ha llegado. Tenemos una información que pude compartir con algunos colegas míos en alguna reunión en Honduras sobre brokers en Perú que están trayendo las máquinas, pero negociando desde Perú los precursores para que lleguen a México. En Colombia hemos tenido desviación y compra del fentanilo clínico que ayudaría a producir el fentanilo ilegal, pero no en la misma proporción que el fentanilo ilegal. Y hubo una captura también muy importante por la Policía Nacional, a quien felicito, hace un par de meses, si usted se acuerda, en la costa Caribe, de delincuentes que estaban con fentanilo en México y querían abrir ruta hacia Colombia, que sería lo peor que nos pudiera suceder. Pero no lo lograron. No lo lograron. ¿Cómo se hizo?
Es una operación de unos grupos lo que leí en la prensa, de alta especialización, y lo que me informaron en Centroamérica, de los grupos que están apoyados por varios gobiernos, que fue una operación de alta cirugía contra esos delincuentes. General, ¿cuántos carteles de drogadictos, no, carteles de narcotraficantes hay en Ecuador? A ver, hay 7 grandes organizaciones que se convirtieron. Parte de lo que le dijimos al presidente y que él me pidió precisamente esta asesoría era poder no solamente identificarlos porque ya sabían quiénes eran, sino de enfocar el esfuerzo. Encontramos 7 grandes organizaciones. Carteles. Organizaciones muy grandes. Los lobos. Los lobos, que son los principales, con los choneros, que son las 2 grandes. Y otros 5 que se están disputando el territorio en Ecuador, ya. No, pero digamos, el primer cartel... Los lobos. ¿Que es de colombianos o de ecuatorianos? Ecuatorianos, pero también hay venezolanos y hay colombianos, y tienen conexión con mexicanos. Ave María. Y también hay los choneros. Los choneros, que tienen una disputa, que son los que están produciendo los muertos en las cárceles para el control del territorio para la droga, Yamit. Se empezaron a dar unos resultados demasiado importantes de toda la política del presidente Lasso con los estados de excepción, y uniendo las fuerzas comenzaron en escasos 4 meses se capturaron a 5 de los principales cabecillas. Quiere decir que estaba funcionando la estrategia. Está funcionando la estrategia. Un éxito total esas capturas, porque comenzaron a dispersarse y a evitar la confrontación con la policía y con el ejército del Ecuador. Pero en Ecuador, señor general, hay un fenómeno como el que ocurre aquí en Colombia, en el sentido de que están chocando entre sí los mismos carteles. Están en una disputa por el territorio y por el mercado en la costa pacífica, que ya se está empezando a ver reflejada en la sierra o en la cordillera de los Andes. Ya se está empezando a ver reflejada, Yamil. Sí hay una disputa fuerte por las finanzas criminales. Y entonces, general, ¿qué hacer? Esa es la vía, esa estructura es la vía, Yamit. Colombia es el mejor ejemplo, como se lo dije al presidente. Colombia es el mejor ejemplo de que iniciamos una lucha y se lograron desvertebrar esas organizaciones, el cartel de Cali, el cartel de Medellín, el norte del Valle, el cartel de la costa, el cartel de Bogotá. El clan del Golfo estaba en una involución de 24 departamentos. Lo entregamos en 11, 12 departamentos, sin los líderes, con peleas internas entre ellos. La vía es una estructura y una organización para poder precisamente desvertebrar esas organizaciones. Esa es la vía, mucha judicialización. Allá hay una fiscal de hierro, como le dicen allá mismo en Ecuador, una fiscal muy fuerte que está colaborando con la lucha, que está poniendo todo a disposición. Es una dama de hierro, definitivamente. Tuve la oportunidad también de reunirme con ella y puso a disposición los mejores fiscales en esta estrategia que está dando los resultados y que estaba dando los resultados. Y hablando de fiscal, señor general, ¿qué opina usted de las amenazas o del supuesto o presunto plan que había para asesinar al fiscal general en Colombia? De la mayor gravedad, Yamit, de la mayor gravedad, que el fiscal general, con un comunicado, con soporte, indique que hay una amenaza, es porque él no tiene inteligencia, él no trabaja con inteligencia. La Fiscalía General de la Nación trabaja con elementos materiales de prueba, con pruebas, Yamit. Quiere decir que ese comunicado y ese mensaje a la opinión pública vienen de hechos ciertos provenientes de procesos judiciales, lo cual, para mí, en mi experiencia de 38 años como policía, habiendo sido director de investigación criminal de la DIJÍN, de la DIPOL y director de la policía, es que tiene evidencia suficiente para decirle al país que hay un plan para atentar contra él. De la mayor gravedad. De la mayor gravedad. ¿Qué tiene que hacer el gobierno? El gobierno no puede decir que es una bomba contra la paz, el gobierno no puede decir que es enemigo de la paz. La actitud del gobierno es
primero la protección y segundo, decidido y completamente a esclarecer esa información que viene de hechos ciertos de procesos judiciales. Regresando, señor general, al tema del asesinato del candidato presidencial de Ecuador, él había hecho muchas críticas al narcotráfico, ¿no es cierto? Hay muchas denuncias. Tuve la oportunidad de escucharlo en Ecuador. No lo conocí personalmente, pero tuve la oportunidad porque es una de las personas con mayor reconocimiento en Ecuador en temas de denuncia. Lo escuché permanentemente en los noticieros y él siempre apoyando a la justicia, un hombre contra la corrupción y decidido a capturar a los narcotraficantes, decidido a combatir el crimen, que fue lo que escuché permanentemente en Ecuador. ¿Usted podría comparar la situación del que le costó la vida al candidato presidencial de Ecuador con el caso Galán en Colombia? Inicialmente, ya la investigación con estos pero digo, delincuentes, ambos aquí hay una relación que es inicialmente la del narcotráfico. Sí. Inicialmente la del narcotráfico. En los dos casos. Hay inicialmente una relación con el narcotráfico. Ya con estas capturas aprovecho para felicitar a la policía del Ecuador, al presidente Lasso por, en medio de esta catástrofe, dar unos resultados que no dan tranquilidad, pero sí van a dar luces de un esclarecimiento muy rápido de este magnicidio. Con la información que usted tiene, obviamente reservada, señor general, pero con esa información que posee, ¿cree usted que se llegará al descubrimiento total de cómo fue, quién contrató, por qué contrató? No tengo la menor duda, conocí a fondo y conozco a fondo y tuve la oportunidad en estos meses pasados de conocer las capacidades investigativas de la policía y del ejército, y no tengo la menor duda de que lo van a hacer muy rápidamente, Yamit. Y el hecho de ayer es una muestra de que así va a ser, ¿Usted piensa viajar nuevamente a Ecuador? En estos momentos no, Yamit, estoy de lleno en la campaña. Si no estuviera en la campaña, por supuesto que hubiese llamado de inmediato primero a solidarizarme, a decirles que en qué apoyo necesitan, a que continúen en ese esfuerzo unificado, en ese criterio de los cabecillas. Ahora por la campaña no puedo. Sí, pero obviamente estaría usted dispuesto a ofrecer. Si el presidente Lasso me lo pide de nuevo en términos de organización, para mí el presidente Lasso es un hombre organizado, honesto, es un presidente que tiene claro y que le ha servido mucho al Ecuador. Estaría dispuesto, no en este momento, sí, pero sí lo haría de nuevo. Después de elecciones. No, después de elecciones voy a ser alcalde de Yamil, entonces no podré. A raíz, señor general, del asesinato del candidato presidencial en Ecuador, hemos tenido información de nuestros responsables en Ecuador en el sentido de que la situación es muy delicada en Guayaquil, donde a fusil están luchando las bandas entre sí. Sí, iniciando el año con las bombas que sucedieron de manera sistemática. Además, así se lo dije a las autoridades. Eso que ocurrió allá en noviembre, que ocurrió también después sobre febrero, a finales de febrero, fue algo sistemático y organizado, muy al estilo como lo que pasaba en Colombia. De características muy parecidas a lo que pasaba en Colombia. 7 bombas a la misma hora y en lugares determinados contra la policía y en lugares en donde no causaran pérdidas de ciudadanos, pero sí en lugares de comercio. Eso es una característica colombiana, que es lo que sabemos que tienen desde la época de Guacho. Varios de estos narcotraficantes estaban asesorando a estas organizaciones delincuenciales. Pero entonces, general, una primera gran conclusión es que la situación en toda la costa pacífica del continente, incluyendo por supuesto Panamá,
Colombia, Ecuador, Perú, está contaminada. Es muy compleja. Es muy compleja producto de la sobreoferta de cocaína. Está muy compleja. Los gobiernos saldrán a decir que no, pero digamos, los estudios así lo demuestran. Pero en general los gobiernos están aceptando que... Correcto, pero es muy compleja. Los centros de estudio, los centros de pensamiento también así lo dicen. Y bueno, se lo dicen a uno los amigos policías en esos países, Yamit. Pero la gran pregunta general que se hace toda la opinión pública en todos nuestros países es ¿qué hacer? Pero es que voy a hablar por el caso colombiano. Íbamos muy bien, hay que erradicar, hay que combatir los laboratorios, la cadena del narcotráfico, totalmente en insumos hay que neutralizarla, y las grandes organizaciones. Íbamos muy bien. Colombia con unos resultados muy importantes en seguridad y en lucha contra el narcotráfico, reconocida a nivel mundial y reconocida porque estábamos siendo parte de la solución del problema, una parte de la solución del problema. Hoy tienen unas aproximaciones que yo no comparto, digamos, en términos de lo que causa el narcotráfico en corrupción, en salud pública, en finanzas ilegales, en las economías, no las comparto, pero nosotros con lo que estamos haciendo creo que era el camino en términos de la lucha contra la delincuencia. En Ecuador faltan 11 días más o menos para elecciones presidenciales. ¿Allá hay doble vuelta? Sí, señor. Es decir, la situación es muchísimo más grave. Sí, ¿Cuántos candidatos? Hasta 7, ¿no? Pues había 8. Había 8, sí, deben estar en 7 hoy. Ojalá ninguno renuncie y persistan en la elección. La democracia en Ecuador es sólida. El presidente lo está haciendo muy bien y es una oportunidad para el Ecuador nuevamente de fortalecer su lucha contra el narcotráfico. Primera vuelta al finalizar este mes de agosto. A finalizar este mes. Segunda vuelta. Finalizando el año, para tomar posesión sobre noviembre. Sobre noviembre. Segunda vuelta. Correcto. Que enfrenta a los dos. Enfrentaría a los dos, sí, señor. ¿Y usted no ve una solución? La solución que viene es una organización instrumental. El presidente dio la instrucción de que toda la Fuerza Armada con la Policía Nacional se integrara en la lucha contra el crimen, que fue una decisión muy importante, que no se había tomado antes, Yamit. Y por primera vez el presidente Lasso la hace y está dando unos resultados de mucha importancia, ¿Y usted no tiene duda de que ahí está metido el narcotráfico? Ahí, quiero decir, en el asesinato del candidato Villavicencio. Es la información que tengo preliminarmente, es la información que nos dan de que estos colombianos tienen vínculos con organización de narcotráfico y es una de estas grandes de allá. Es la información preliminar que me han dado de allá. ¿Y hasta dónde llega, general, la cooperación del FBI y de Interpol? Muy bueno lo que hizo el presidente de pedir ayuda del FBI y de las agencias de los Estados Unidos. Para el asesinato. Para el homicidio, en el experticio técnico fue una decisión muy importante. Acuérdese también que cuando el atentado del presidente Duque pedimos ayuda al FBI, sobre todo por los laboratorios. En el manejo de la prueba eso da unas garantías muy importantes y además que pueden ayudar aportando información a partir de todas las fuentes mundiales que ellos tienen. Fue una decisión muy importante del presidente Lasso. A ver, señor general, usted que tuvo que enfrentar durante tantos años, ¿usted cuántos años lleva en la policía? Duré 38 años en la policía, 38 años. Usted que tuvo esa experiencia de 38 años, ¿por qué le dio ahora por aspirar a la alcaldía? Uno es servidor público, Yamit, viendo todo este tema de inseguridad, viendo cómo está el país, varias personas me dijeron que este es el momento que Colombia necesita esta experiencia. Eso me animó mucho porque personas muy serias me dijeron, esta experiencia no puede quedarse sin que sirva a Colombia. Usted sabe de enfrentar grandes crisis, usted sabe de administrar,
Usted tiene experiencia con, capturó, se dieron, en operaciones se neutralizaron al Mono Jojoy, a Raúl Reyes, a los más grandes de la guerrilla. Sí, claro, dirigiéndolas, estuvimos ahí. Del ELN, Marquitos, a Pirri, a Fabián, capturados miembros del Estado, del Estado Mayor Central de las FARC, pero la Dirección Nacional del ELN, Otoniel, todas las cabecillas del Clan del Golfo. De manera que varios colombianos prestantes, viendo la situación del país, dijeron, no, su experiencia tiene que seguir, hay que utilizarla, general. Colombia lo necesita y bueno, el servicio a la patria a uno no se le vaya. Y por eso decidí poner la experiencia mía en Bogotá, especialmente porque he vivido en Bogotá. Mis hijos son de Bogotá y la situación de seguridad es muy fuerte. La alcaldesa dijo que tiemblen los delincuentes. Hoy están temblando los ciudadanos, Yamit. Pues vamos a poner... voy a ponerlo mejor, vamos a trasnochar, hay que hacer un plan de choque de inmediato contra la delincuencia en Bogotá, pero de inmediato, con todos los policías, con la fuerza pública, con los soldados de la patria, en las calles, en los parques, en las entradas de la ciudad. Lo primero es devolverle a Bogotá esa mínima confianza a través de acciones. Eso es lo primero que hay que hacer en temas de seguridad, pero por supuesto en los otros temas también. Pero ha abierto... Señor general, que a usted no le gusta mucho la alcaldesa. El tema es que ella no tiene experiencia en temas de seguridad y le echó la culpa a la Policía Nacional de los problemas, le echó la culpa a los jueces. Bogotá es una ciudad del mundo, es una capital del mundo, es una de las ciudades con mayor población también en el mundo. Hoy Bogotá es reconocida, Yami. El alcalde mayor de Bogotá tiene que ser el jefe de la policía, como lo dice la ley, trabajando con la fuerza pública, y él asumir y tomar las decisiones. Tiene que hacerlo. A la alcaldesa le reconozco muchos otros programas, Jóvenes a la U, Manzanas de Cuidado, Parceros, pero en seguridad, sí, muy mal, muy mal. Es decir, usted diría que usted quiere ser alcalde de Bogotá para corregir lo que no hizo la señora alcaldesa. Para devolverle la seguridad y la confianza a los bogotanos en seguridad a partir de la autoridad, como lo indica la Constitución. Es que el bogotano está mamado de tener miedo, Yamit, perdóneme que lo diga así. Con quien habla en las reuniones, todo el mundo está mamado de tener miedo. Bogotá, el pacto de Bogotá de los ciudadanos es para la seguridad, no con los delincuentes. El pacto tiene que ser con la fuerza pública de Bogotá, no con las primeras líneas, no con los delincuentes. Eso hay que hacerlo y tiene que ser un mensaje transmitido, permanente, con responsabilidad, y enfrentar las crisis que se vengan. Enfrentar las crisis que se vengan, pero tienen que ver que el alcalde está ahí para asumirlas, Yamit. Pero, a ver, general, con todo respeto. Señor. Frente al diálogo, ¿el diálogo no se hace precisamente con los enemigos? Con los delincuentes está el Código Penal. Es que ellos no son enemigos, son delincuentes, Yamit. Ellos no son enemigos, son delincuentes. El Código Penal los define como delincuentes. El que roba está definido en el artículo perfectamente y es un delito, no es un enemigo, no en el sentido ideológico ni político, con él no se negocia, se va a la cárcel. Usted diría que que a las disidencias de las FARC y al ELN o a la narco, con ellos no se debe hablar. No comparto como se está haciendo. Yamit se acuerda también que durante el gobierno del presidente Santos estuve asesorando desde la Dirección de Inteligencia todo el proceso de paz con las FARC, dándole información, si las FARC querían o no querían verdaderamente llegar a la paz, porque eso es lo que hace un proceso serio, como lo hizo el presidente Santos, un proceso con información, utilizando todas las herramientas del Estado. Este proceso es de manera exabrupta, con el Clan del Golfo, que son delincuentes
no se puede hablar de proceso de paz, sino de sometimiento a la justicia, porque son delincuentes. Ya hay un estatus que el gobierno le dio al ELN, al narcotráfico, el ELN. Esperamos que sea un proceso, vuelvo a reiterarlo, con toda la seriedad. Pero con un delincuente en Bogotá no vamos a negociar. Un delincuente por el Código Penal es eso, o es un homicida, o es quien comete el hurto, o es el que comete una violación, y hay que llevarlo a la cárcel con los elementos materiales probatorios. Señor General Jorge Luis Vargas, muchas gracias. Yamid, muchas gracias. Usted esta invitación. A usted, Yamid, muchas gracias, y a todos los televidentes, una feliz noche. Mi amable general. Muchas gracias, Yamid. Y a ustedes, televidentes, también. Feliz noche y gracias por la sintonía. Y continúen aquí, en Noticentro 1, CMI. Noticentro 1, CMI. Padrastro de niña de 14 años del grupo de perdidos en el Guaviare, detenido por violación a la pequeña. La misma niña Soleini Ranoque acusó a su padrastro ante la fiscalía. El hombre niega. Bienestar Familiar dice que los niños seguirán bajo custodia del ICBF. El asesinato de candidato presidencial. Políticos ecuatorianos contactaron a sicarios, dice policía ecuatoriana. Viuda del candidato asesinado habla con Noticentro 1 CMI en Quito. Gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, pide al presidente Petro amarrarse los pantalones. 660 candidatos inhabilitados para elecciones, dice Procuraduría. Detonan explosivo colocado en aeropuerto de Cúcuta. No habrá mermelada para trámite de proyectos del gobierno, afirma Minacienda. Con Claudia Palacios y Luisa Tobo. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. En las próximas horas será presentado ante un juez Manuel Ranoque, el padre de los niños y las niñas indígenas que estuvieron 40 días perdidos en la selva del Guaviare. El hombre es señalado de abusar sexualmente de una de las menores de edad. La historia de los 4 hermanos Mucutuy tomó un nuevo giro, luego de que los menores pasaran a custodia del bienestar familiar, tras ser rescatados milagrosamente de la selva, luego de permanecer 40 días a la intemperie. Una de las menores le contó a la fiscalía que su padrastro, Miller Manuel Ranoque, habría abusado de ella, por lo que los investigadores empezaron a indagar y a entrevistar a otros familiares de los 4 menores, corroborando que el hombre estaría implicado en los delitos de actos sexuales abusivos con menor de 14 años y acceso carnal abusivo con menor de 14. Y es que precisamente a pesar de que el hombre pedía la custodia de los menores, luego de que el ejército los encontró en el Guaviare, el ICBF mantuvo su protección ante las versiones contra el padrastro, que fue detenido hoy. Ranoque es padre biológico de 2 de los 4 menores y había asumido la crianza de las 2 niñas mayores, de 9 y 13 años, sus hijastras. Incluso el hombre estuvo en el operativo del ejército que duró varios días para dar con el paradero de los menores en la selva, tras el accidente en el que falleció la madre. Ranoque será presentado ante un juez de Florencia, Caquetá, para la legalización de su captura. Y previamente en una entrevista incluso Manuel Ranoque se había defendido de las acusaciones en su contra, pues los abuelos de los menores en su momento denunciaron los abusos y otro tipo de maltratos del hombre con los menores. Y ustedes van a mirar quién es su papá y quién sí sabe qué es amor de papá, como se lo demostré a ustedes trayendo a mis hijos. Yo como padre no estoy muerto, estoy aquí demostrándole a Colombia que me fui a buscar la avioneta, que fui a buscar a mis hijos, lo logré. ¿Por qué no hablan conmigo? ¿Por qué no hablan con el equipo de búsqueda? ¿Por qué se ponen a hablar con gente que ni siquiera fueron a la zona? También dijo que supuestamente estaba siendo amenazado por las disidencias de las FARC. Yo creo que yo voy a vivir de tiempo completo aquí en Bogotá porque tengo problemas y dificultad con el Frente Carolina Ramírez, que me está buscando para matar. Y es que el nombre de Ranoque no es nuevo en la justicia, pues hace pocos días había demandado a la empresa Avialine Charter pidiendo una reparación de 1.500 millones de pesos por los perjuicios morales ocasionados por el accidente aéreo. La directora de Bienestar Familiar, Astrid Cáceres, confirmó que los hermanos Mucutuy seguirán en custodia de la entidad tras la captura de su padre.
Los niños siguen en el proceso de restablecimiento de derechos, nosotros no vamos a exponerlos en este momento a ningún otro ejercicio que no sea protegerlos. Aunque la directora no reveló ningún detalle sobre el presunto abuso sexual que le atribuyen al padre de los menores Mucutui, envió un mensaje contundente sobre la necesidad de esclarecer los hechos. La información es reservada, el tema es lo que proponga la Fiscalía comentar. Nosotros no estamos autorizados a comparar información de los detalles, pero lo importante aquí es que cualquier violencia sexual contra mujeres, hombres, niños debe ser procesada. Cáceres confirmó que Bienestar Familiar colaboró con la Fiscalía en las pesquisas que llevaron a la captura del señor Manuel Ranoque. La Fiscalía ha operado con todo el marco de la ley, nosotros hemos estado en colaboración con ellos tal y como nos corresponde. Y en la Casa de Nariño se reunieron el presidente Gustavo Petro y el fiscal general Francisco Barbosa, quien le expresó su malestar al jefe del Estado por las declaraciones del comisionado de paz Danilo Rueda en reacción al presunto atentado del ELN en contra del fiscal. El gobierno anunció que dará protección al fiscal general. La reunión entre el presidente Gustavo Petro y el fiscal general Francisco Barbosa comenzó sobre las 11:30 en la Casa de Nariño. A solicitud del mandatario de los colombianos y tras revelarse por parte del propio fiscal Barbosa un supuesto atentado detrás del que estaría contra su vida el Ejército de Liberación Nacional y que habría sido planeado en territorio venezolano. La reunión fue en el despacho presidencial, la cuarta que sostienen desde el 7 de agosto, cuando Petro se posesionó como jefe de Estado. Al término de la reunión, sobre el mediodía, la Casa de Nariño expedió un comunicado que dio cuenta de que el presidente le ofreció al fiscal general brindarle toda la protección requerida y que además solicitó a los entes competentes una investigación con la mayor celeridad y de manera exhaustiva para determinar la gravedad de los hechos de la denuncia del fiscal en contra de su vida. Al finalizar la tarde, la Fiscalía General de la Nación también expedió su propio comunicado. Allí expresó que en la reunión privada el fiscal general le manifestó al presidente su molestia y preocupación por las declaraciones públicas del Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda. Los 6 colombianos vinculados al asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio habrían intercambiado llamadas con políticos del país, según las primeras investigaciones. Desde Quito, nuestra corresponsal Patricia Guzmán con los detalles. Patricia. Buenas noches en estudio, compañeras, nuevamente acá, pues finalizando o momentos después de haber finalizado el sepelio de Fernando Villavicencio, el político desaparecido por el ataque sicarial. Así es de que tenemos que reportar también que las autoridades ecuatorianas confirmaron la interceptación de unas llamadas que estuvieron supuestamente dándose entre los sicarios colombianos y algunos políticos ecuatorianos. Un juez ecuatoriano ordenó el ingreso en prisión preventiva de los 6 colombianos que habían sido detenidos por la policía como sospechosos de ser los autores materiales del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, tiroteado a la salida de un mitin el miércoles en Quito. El magistrado optó por el encarcelamiento de los 6 hombres con base en los elementos de convicción presentados por la Fiscalía durante la audiencia de formulación de cargos. El periodo de instrucción fiscal fijado por el juez será de 30 días de esta etapa del proceso penal contra Andrés Manuel Mosquera Ortiz, José Neider López Itas, Adey Fernando García García, Camilo Andrés Romero Reyes, Jules Osmin Castaño y John Gregorio Rodríguez. Entre tanto, las autoridades colombianas, ecuatorianas y con el apoyo del Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos avanzan en las investigaciones. Llama la atención que los señalados sostuvieron llamadas telefónicas con al menos 3 políticos de Ecuador, de los que aún no se conocen sus nombres. Las autoridades de seguridad de los 3 países sostuvieron una cumbre virtual. En ella identificaron plenamente a los implicados y recabaron tener material probatorio, entre los cuales cuentan 4 teléfonos celulares incautados y reporte de llamadas telefónicas con supuestos políticos de Ecuador. Nos encontramos con Verónica Zarauz, esposa del desaparecido Fernando Villavicencio. Las palabras para Noticentro 1 CMI de Colombia. La verdad es que no hay palabras para contar lo que estamos viviendo, este magnicidio que sucedió hace 2 días. Es incontable. Este país no puede seguir contando los muertos, no podemos seguir así. De alguna manera tenemos que cambiar las cosas aquí, tenemos que unirnos como ciudadanos ecuatorianos que somos y buscar un cambio para
evitar que este país se nos vaya de las manos porque se nos está yendo. ¿Cuál es la petición que le hace usted al Estado ecuatoriano después de este magno crimen? Respuestas, les exijo respuestas inmediatas, porque este magnicidio que sucedió con mi esposo no es casualidad. Esto fue planificado por alguien y el Estado tiene que darme respuestas. Para Noticentro 1 CMI, Patricia Guzmán desde Quito, Ecuador. Buenas noches, Patricia, gracias. En una extensa exposición ante los magistrados de la Corte Constitucional, el presidente Gustavo Petro defendió la declaratoria de emergencia para La Guajira y anunció una salida concertada para la explotación de carbón. Con cifras en mano, el presidente de la República, Gustavo Petro, defendió la declaratoria de emergencia económica y social para el departamento de La Guajira y los 13 decretos que expidió al amparo de esta. Dijo que el tema fundamental es salvar la vida de los menores de edad, sobre todo de la comunidad guayú, para que no sigan muriendo de desnutrición. Desnutrición que está asociada también al agua. Muchos de los niños y niñas mueren no porque haya una escasez de comida sólida, sino porque hay escasez del agua, y en el indicador en Colombia uno y otro entra en la definición de muertes por desnutrición. Estas tasas son 30 veces más altas que en el país, cuando se refieren a la población guayú en general. El mandatario también habló de que con el presidente de Suiza, quien lo visitó ayer de manera oficial, trató el tema del Cerrejón, que pertenece a la multinacional suiza Glencore, para ver que no haya más expansión de su accionar en La Guajira. La detención de la explotación carbonífera para que no agreda los últimos ríos que quedan, las últimas quebradas en realidad que quedan, para que no se nos agrave el equilibrio entre agua y población y cultura en el departamento de La Guajira. El mandatario de los colombianos confía en que la Corte Constitucional le dé el visto bueno a la declaratoria de emergencia. El defensor del pueblo, Carlos Camargo, advirtió que este año han muerto en La Guajira 39 menores guayú por desnutrición. Al 29 de julio del año 2023, en La Guajira han muerto 39 niños y niñas menores de 5 años por desnutrición y causas asociadas, comparadas para la misma semana epidemiológica del 2022, donde se notificaron 41 casos, y para el 2021, que fueron 23. El defensor informó este grave panorama ante la sala plena de la Corte Constitucional, que hoy realizó una audiencia pública para conocer las justificaciones que llevaron al gobierno a decretar una emergencia económica en La Guajira. Que de las 27 comunidades visitadas, solo una, Medialuna Jabón, cuenta con una solución integral de agua. Diversos actores concluyen que persisten las condiciones críticas que llevaron a la Corte a declarar una gravísima crisis humanitaria en 2017 por las muertes de los menores guayú. Pues nos acompañan penosas cifras de los niños que han fallecido. Por si fuera poco, el 69.3% de la población total del departamento posee una posible inseguridad alimentaria. Tenemos 9 EPS. 9 EPS y todos están afiliados. Hay más afiliados que población, pero todos los que se mueren están afiliados a una institución. La Jurisdicción Especial para la Paz excluyó a Alexander Farfán, alias Gafas, exintegrante de las antiguas FARC y ahora negociador de paz de las disidencias lideradas por alias Iván Mordisco. Gafas es uno de los firmantes del Acuerdo de Paz de 2016, por lo cual recibió beneficios como la amnistía y la suspensión de 6 condenas. Pese a esto, continuó delinquiendo y fue capturado en diciembre de 2022 durante un enfrentamiento con el ejército. El gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, hizo un duro reclamo al presidente Petro y a varios ministros por la inseguridad en las regiones. La presencia de estos hombres armados con uniformes militares y brazaletes alusivos a las FARC, pintando puertas, paredes y dejando mensajes de amenazas en un corregimiento en Puerto Wilches, Santander, desató la ira de los gobernantes que exigen al gobierno se amarre los pantalones y tome acciones. Ya es hora
de que se amarren los pantalones, porque no podemos permitir que volvamos al pasado, a la presencia de la insurgencia, a la presencia de estos grupos delictivos, y mucho menos en Santander. Aquí no pueden coger e instrumentalizar a nuestros territorios para que sean la cabida o las cuevas de estos delincuentes. Aquí ya estamos cansados, los gobernantes, los alcaldes. El hecho generó pánico en los 10.000 habitantes de Puente Sogamoso y se extiende a otras regiones del departamento donde se han presentado asesinatos selectivos, robos de ganado y extorsiones, por lo que la comunidad pide aumento de fuerza pública y acciones contundentes del alto gobierno. La Procuradora General Margarita Cabello advirtió que habría 660 candidatos inhabilitados para las elecciones regionales. Según la Procuraduría, hay 14 aspirantes inhabilitados para alcaldías, 19 para asambleas, 544 a consejos, 3 a gobernaciones, 25 ediles en Bogotá y 55 para juntas administradoras locales. Realizando la verificación definitiva de esos 132.553 candidatos que efectivamente quedaron inscritos, para revisar con nuestro sistema de inhabilidades y de sanciones, hacemos el cruce. El listado es preliminar y por ello no se han divulgado las identidades de los candidatos. Las autoridades investigan quiénes son los responsables de dejar una maleta con explosivos en el aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta. El artefacto fue detonado de manera controlada. De esta forma, técnicos antiexplosivistas de la Policía Nacional lograron desactivar un maletín bomba que fue instalado dentro del Aeropuerto Internacional Camilo Daza, muy cerca de la malla metálica que separa al aeródromo del barrio aeropuerto de Cúcuta. Un explosivo de alto poder y hubiera causado bastante daño, sobre todo a las casas donde estaba la maleta. La magnitud del atentado de hoy hubiese sido de grandes proporciones, especialmente contra los humildes vecinos del terminal aéreo. Se calcula un error de 40 kilos, pues es un aproximado que dan los técnicos. Las autoridades aún no conocen los autores materiales de este nuevo hecho de violencia en Cúcuta. Las operaciones aéreas nacionales e internacionales fueron interrumpidas durante 7 horas, causando un trauma para viajeros que tenían previsto salir o llegar a la capital fronteriza. Hoy fue puesto en funcionamiento el segundo puente militar en la vía Bogotá-Villavicencio. Luego de más de 30 días con paso restringido, hoy con la puesta en funcionamiento del segundo puente metálico sobre el río Naranjal, la vía Bogotá-Villavicencio queda habilitada en doble sentido. Lo que les estamos pidiendo a los usuarios es mucha paciencia, entender que no podemos tener vehículos retenidos en los túneles por temas de seguridad, porque estamos combinando materiales peligrosos con vehículos de transporte de pasajeros, con vehículos particulares, con motociclistas. En tiempo récord de 10 días, 40 soldados del Batallón de Ingenieros del Ejército armaron el puente 2, sentido Villavicencio-Bogotá. Los vehículos que pueden circular ahí son vehículos que su carga total de 52 toneladas. Ahora las autoridades locales le piden al gobierno nacional agilizar la construcción de este puente para que así la vía quede en tráfico normal. Desde el peaje Naranjal en la vía Bogotá-Villavicencio, Reinel Moncada, Noticentro 1 CMI. La Policía Antinarcóticos acelerará la erradicación de cultivos de hoja de coca. Se contrataron 1.900 civiles para la tercera fase de erradicación. El director de la Policía Antinarcóticos de Colombia, el general Nicolás Zapata, reveló a Noticentro 1 CMI que ya inició la tercera fase de erradicación este año. Esa tercera y cuarta fase, que culmina obviamente a final del año, cumplamos con la meta. Son 20.000 hectáreas que hay que erradicar, ya pasamos las 10.000. En esa tendencia que tenemos de 100 hectáreas diarias vamos a cumplir con la meta. Expresó que el gobierno ya contrató a 1.900 personas civiles que van a estar apoyando a la policía en temas de erradicación. Ya el gobierno garantizó la contratación de los erradicadores, son 1.900 personas aproximadamente de los de azul, más los policías. Dice que es muy grave un nuevo fenómeno que han encontrado, base de coca que incautan las autoridades en algunos puertos, pues los laboratorios para el procesamiento de la cocaína están en otras zonas del mundo. Se presume que también en algunos lugares de Centroamérica e incluso Europa hay producción final de cocaína como tal, y se ha incautado base de coca. El general Zapata también se refirió a un aumento en las incautaciones de cocaína, especialmente en los aeropuertos del país. Tras una decisión del Consejo de Estado, el Tribunal de Cundinamarca tendrá que reintegrar más de 60.000 millones de pesos a la concesionaria Ruta del Sol, que ya habían sido recaudados como parte de una millonaria multa por el caso Odebrecht.
La sanción más alta que tenía en Colombia la concesionaria Ruta del Sol por los sobornos de Odebrecht fue impuesta por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que determinó sanciones por más de 800.000 millones de pesos luego de estudiar una acción popular promovida por la Procuraduría. Sin embargo, recientemente, el Consejo de Estado tumbó tal determinación al considerar que una sanción de esa índole no se podía adoptar bajo ese mecanismo. Tras la determinación del Consejo de Estado, altas fuentes del Tribunal de Cundinamarca explicaron que como parte de la sentencia que habían adoptado, ya se había logrado recuperar cerca de 60.000 millones de pesos de los integrantes de la concesionaria Ruta del Sol. No obstante, con la decisión del Consejo de Estado, ahora esos recursos tendrán que ser devueltos a los sancionados. La millonaria multa a Odebrecht aún tiene una instancia si la Procuraduría le pide al Consejo de Estado revivir la millonaria sanción. El exgerente de la campaña Petro presidente Ricardo Roa entregó a las autoridades un informe en el que detalla el manejo de los dineros para primera y segunda vuelta. Esto luego de las denuncias por presuntas irregularidades en las cuentas. Este es el documento de 14 páginas en el que el actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, exgerente de la campaña del presidente Gustavo Petro, explica cuál fue el manejo que se le dio a la plata que entró a las cuentas del pacto histórico ante las denuncias de supuestas violaciones en los topes electorales y los señalamientos de Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro. Muchas gracias. Todos los ingresos y gastos fueron debidamente acreditados y validados contablemente, tanto así que la cuenta fue certificada por parte del Fondo Nacional de Financiación de Partidos y aprobada por el Consejo Nacional Electoral. El documento fue elaborado por el abogado de Roa, Germán Palacio, ante las indagaciones y señalamientos a la campaña del presidente Gustavo Petro. No existe ningún acervo probatorio que demuestre alguna responsabilidad por malos manejos en los ingresos de la campaña. La Fiscalía y el Consejo Nacional Electoral indagan preliminarmente la campaña del presidente Petro. Nicolás Petro, testigo de la Fiscalía sobre presuntas irregularidades en la campaña del presidente Gustavo Petro, denunció amenazas en su contra. En un comunicado de 6 puntos, Nicolás Petro se pronunció tras llevar una semana en libertad. Para que el país... El abogado David Telequi asegura que ha recibido amenazas luego de que Petro decidiera colaborar con la Fiscalía. Hostigamientos, intimidaciones, acercamientos irregulares a su lugar de reclusión, mensajes públicos vía Twitter, persecuciones, amenazas. En el comunicado, Petro cuestiona al partido Colombia Humana, que hace parte del pacto histórico, y lo señala de entrometerse en su proceso de colaboración. Resulta sospechoso que ahora se pretenda interferir abusivamente en las tácticas y estrategias de la defensa a fin de proteger los intereses del cliente. Repetimos, no hacemos política, ni protegemos, ni atacamos políticos. Él, de manera voluntaria... El abogado de Petro también dice que nadie obligó a Nicolás a renunciar a la Asamblea del Atlántico. Su renuncia a la Asamblea del Atlántico fue voluntaria, lejos de presiones y sujeta a la estrategia jurídica. Millonario hallazgo en una camioneta de la Unidad de Protección en el Tolima. El robo de 700 millones de pesos a una mujer destapó lo que sería el alquiler de una camioneta como vehículo de valores. En el hecho se investiga a un guardia indígena quien tiene a su cargo el vehículo blindado. El expresidente Andrés Pastrana aseguró que el presidente Gustavo Petro no puede eludir su responsabilidad por el ingreso de dineros ilegales a su campaña. El expresidente Andrés Pastrana, al presentar hoy los candidatos que su partido, la Nueva Fuerza Democrática, tendrá en las elecciones de octubre, aseguró que el argumento del no sabía no exime de responsabilidad al presidente Petro ni al gerente Ricardo Roa por la financiación ilegal de su campaña. Hoy es irrelevante si se sabía o no se sabía por parte del candidato o del gerente. Hoy el directamente y penalmente responsable es el presidente de la República o el candidato y su representante, en este caso el presidente de Ecopetrol. Ellos son los directamente responsables de los ingresos. El expresidente Pastrana aseguró que el gobierno del presidente Petro no está dando garantías para los candidatos a las elecciones. Por eso hoy desde aquí queremos pedirle al presidente Petro, al señor ministro del Interior, que se nos brinden todas las garantías para todos nuestros candidatos y todos los candidatos que hoy están aspirando en el país. Asimismo, dijo que no entiende por qué el presidente Petro, los altos mandos militares y de policía, que conocían desde hace 2 meses un presunto plan del ELN para matar al fiscal general, se quedaron callados hasta ahora. En manos del gobierno nacional quedó el Regiotram del Norte. Este viernes la alcaldesa Claudia López y el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, presentaron el proyecto al Ministerio de Transporte.
Los mandatarios esperan el aval técnico del Ministerio de Hacienda para adelantar los trámites que permitan asegurar la financiación y abrir la licitación este año. El Regiotram del Norte, 100% eléctrico, se haría para conectar a Zipaquirá con Bogotá. Hoy se celebró el 19º Seminario Internacional de Bioética en Colombia. Una de las principales discusiones estuvo en torno a los límites de la inteligencia artificial. La bioética es una disciplina que reflexiona sobre las implicaciones éticas de los avances tecnocientíficos. Uno de los grandes dilemas bioéticos del mundo está en la inteligencia artificial. Pienso que es muy difícil regular el progreso de la inteligencia artificial. Pienso que más bien, y esto es una lástima, pero será más bien el ser humano el que tendrá que adaptarse a las nuevas exigencias de la inteligencia artificial. Por ejemplo, vemos que OpenAI, que creó el chat GPT, pidió que haya regulación. En Colombia hay un Consejo Nacional de Bioética y ella lo preside. Como todos los desarrollos tecnológicos, hay que pensarse un poco los límites en las consecuencias negativas que podrían tener por sus usos en los seres humanos. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, aseguró que no habrá mermelada para el trámite en el Congreso de las reformas del gobierno. La noticia económica del día. El presidente no quiere mermelada. Quiere transformar las relaciones con el Congreso. Llame como usted lo quiera llamar la mermelada, pero lo que quiere es transformar las relaciones con el Congreso. Y eso lo está planteando en términos de logremos un acuerdo nacional que permita desarrollar las reformas que el país necesita. El ministro añadió que la reforma pensional debe tener algunos ajustes. Y hay tres temas que siempre serán claves en esta reforma. ¿Cuál es el umbral? ¿Cómo funciona el fondo de ahorro? Y tres, ¿cuál va a ser el tiempo y las condiciones de la transición? Anunció también un encuentro con la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, el próximo lunes para revisar el texto de reforma laboral que se presentará en el Congreso. Por lo pronto hay que llevarle a un complemento y es la política de creación de empleo. Desde Cartagena, el alto funcionario descartó la idea de aumentar el valor del SOAT para motos. Sin embargo, le propone a las aseguradoras aumentar el valor de las pólizas siniestradas, es decir, aquellas que a la hora de la renovación registren un accidente. Yo no voy a decirle a Fasecolda si sube o no sube las pólizas, pero creo que Fasecolda y el gremio asegurador tiene un mecanismo de control, que es que una póliza siniestrada tiene un costo mayor en la renovación. Desde Fasecolda están de acuerdo con esta propuesta del ministerio y aseguran que se revisará en los próximos días. El presidente de Fenalcarbón, Carlos Cante, advirtió que la inversión de ese sector del carbón está en vilo por cuenta de la normativa del gobierno que aumenta la extensión de las reservas naturales. El proyecto decreto del Ministerio de Ambiente que faculta al gobierno a determinar nuevas áreas de reservas naturales temporales pone en vilo la operación de la minería en Colombia. Así lo señala la agremiación al manifestar que este tipo de normas afecta el desarrollo de la actividad en el país, además atenta contra la seguridad jurídica, poniendo en riesgo la inversión. Todo el mundo nos está llamando. ¿Qué va a significar este decreto para la inversión nacional? Es que no es única y exclusivamente para el sector minero. Estamos hablando de la incapacidad que se va a poder tener para determinar que una inversión va a ser viable. El dirigente afirmó que el discurso del presidente Gustavo Petro va en contravía del sector. Definitivamente la posibilidad de operar en Colombia se vuelve cada vez más difícil por la vía de las restricciones legales. Fenalcarbón se suma a las advertencias de la Asociación Colombiana de Minería, que ya envió al gobierno una carta pidiendo una revisión a dicho decreto. El subdirector de Desarrollo de Planeación Nacional, Juan Miguel Gallego, anunció un reajuste al impuesto al carbono. Con el fin de reducir la emisión de gases de efecto invernadero en la actividad industrial, el gobierno evalúa aumentar el impuesto nacional al carbono, el cual se paga desde enero de 2017. En la actualidad se aplica $4,9 por tonelada de carbono emitido, unos 20.000 pesos. Sin embargo, se considera insuficiente y se plantea llevarlo a niveles internacionales.
Queremos llevar un impuesto razonable. Por ejemplo, Sudáfrica lo tiene alrededor de $10, Canadá 40, pero el promedio de los países OECD es alrededor de $67. El recaudo del impuesto genera 2.5 billones de pesos. Aumentando dichos niveles se calcula un ingreso de 20 billones de pesos en el largo plazo. La medida se aplicará vía decreto. Tenemos normativa suficiente, creo que esto puede ser a través de decretos que puedan estar atados al Ministerio de Hacienda, que puede manejar el tema. Se espera acelerar el cumplimiento de las metas de reducción de carbono a 2030. Firmas chinas y españolas están interesadas en construir la segunda línea del metro de Bogotá. Este viernes se conocieron las 4 firmas internacionales que desean desarrollar la línea subterránea del metro de Bogotá. El proyecto, que costará 34,9 billones de pesos, irá desde la calle 72 hasta la localidad de Suba. En marzo de 2024 se sabrá el nombre de la empresa ganadora. En 47% aumentó el número de hogares que viven en arriendo, según la Lonja. En Colombia se disparó la cantidad de personas que viven en arriendo. La pandemia, las altas tasas de interés y la demora en la entrega de subsidios impulsaron el fenómeno. Hemos pasado casi de 4.8 millones de hogares del año 2014 de personas que vivían en arriendo a 7 millones. La capital es la ciudad en la que más personas viven en arrendamiento. La mayor demanda está en las localidades de Usaquén, Chapinero y Suba. Estamos en tasas de casi el 18%, entonces obviamente las personas prefieren ahorrar el dinero antes de comprar vivienda hasta que se estabilicen un poco más las tasas. ¿Pero cuánto se demora una persona en arrendar un apartamento en Bogotá? En el estrato 4, 4 meses. En el estrato 5, 4 meses y medio. En el estrato 6, casi 6 meses. Y siempre va a ser un buen negocio tener un inmueble, ya sea porque se gana la valorización o porque se reciben unas rentas. Este fin de semana, en Corferia se realizará el Gran Salón Inmobiliario, con constructoras y bancos para que los bogotanos conozcan las ofertas de vivienda nueva y usada en la capital. El director de la DIAN, Luis Carlos Reyes, proyecta un recaudo de 4 billones de pesos por renta a personas naturales. Desde esta semana y hasta el 19 de octubre, los colombianos que tuvieron ingresos mensuales mayores de 4.400.000 pesos en 2022 tendrán que declarar renta. La DIAN espera ingresos por 4 billones de pesos, un alza de 14,2% frente a la vigencia anterior. Este año cambió el orden, así que es importante que consulten para que no vayan a estar tarde. Estamos buscando mejorar sustancialmente la experiencia del contribuyente. Por eso vamos a actualizar la plataforma web a través de la cual se presenta la declaración de renta. Por otro lado, se avanza la recuperación de la cartera morosa de la DIAN con más de 12 billones de pesos. Facilitar esas condiciones, lo que nos interesa es que la gente pueda cumplir con esas obligaciones. También en algunos casos hemos empezado a remitir a la Fiscalía casos ya serios en los cuales el no pago ha sido reiterado. Se espera la declaración de más de 4.8 millones de contribuyentes. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró a la baja. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,46% a 1.147 puntos. La acción de Celsia fue la que más subió, con una valorización de 2,99% a 2.585 pesos. La acción de Cementos Argos fue la que más bajó, con una pérdida de 2,82% a 3.411 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 16.000 millones de pesos, con una variación negativa de 1,59% a 27.940 pesos. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá hasta el próximo lunes será de 3.973 pesos con 41 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.750 pesos y la venden entre 1.890 pesos. Un euro cuesta 4.343 pesos con 60 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.57 centavos. El azúcar se transó en 24,38 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $83.04 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $86.58 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.300 pesos. Hasta aquí Noticentro 1 CMI.